Quería empezar con esta frase, que creo que a mí me ha marcado mucho en todo el desarrollo de mi carrera. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Si lo quieres, vete a por ello, consíguelo y punto. Y quiero que esta frase os quede en la cabeza porque es lo que siempre os van a decir cuando decidáis ir a por un objetivo que tengáis en la cabeza o cuando decidáis, sobre todo, estar en una carrera técnica. Pero ¿cómo lo vas a hacer si es tan complicado? ¿Pero cómo lo vas a hacer si eres chica? ¿No? Pues eso quiero que os quede en la cabeza. ¿Queréis ese objetivo? A por ello. Y ya está. Y os voy a poner un ejemplo de por qué estoy diciendo todo esto. Bueno, imaginaros, estamos en la carrera de la vida, ¿no? Todos empezamos desde el mismo punto. Pero ¿qué pasa? Todos tenemos el mismo objetivo. Ser unas personas de éxito, ¿por qué no? Y desarrollar productos innovadores. Pero realmente hay personas que tenemos muchos más retos en el camino y sobre todo en muchos casos si somos chicas. Se nos ponen muchos más retos en el camino. Bueno, pues ahora imaginaros que decidís estudiar una carrera técnica, ¿vale? Pero resulta que el entorno es un poco complejo. Bueno, os voy a contar un poco de dónde vengo, ¿no? Yo nací en una región minera de Colombia, al norte de Colombia, pero luego mis padres se mudaron a Bogotá, que es la capital de Colombia. ¿Qué pensaríais si os dijera que en la tarjeta de la Seguridad Social aparece un numerín del 1 al 6 que define vuestro estrato o vuestro estatus social, socioeconómico? 1 son estratos sociales muy pobres y 6 los más ricos del país. Y que además esos estratos sociales están divididos en la ciudad. Al sur tenemos los estratos sociales más bajos, del 1 al 2 más o menos, y luego en el norte tenemos los estratos sociales un poco más altos. Pues ya empezáis con ese hándicap para vuestra carrera. Yo vivía en esta zona, de hecho, sobre todo en la zona más hacia el sur. Yo tenía en mi tarjeta de la Seguridad Social, mi estrato era el estrato 1, ¿vale? De los más desfavorecidos económicamente. Y encima, mis padres, cuando vinieron del norte de Colombia, vinieron a Bogotá, ¿veis este río tan bonito? Qué guapo, ¿no? Súper guapo. Pues no, es uno de los ríos más contaminados del mundo. De hecho, aquí se ve así de este color, pero realmente es un río negro de la contaminación que tiene. Pues yo vivía a unos cuantos metros de ahí, ¿vale? Mis padres llegaron desde Bogotá y bueno, tuvieron un pequeño terreno y construyeron ellos mismos la casa ahí. Pues así empezó mi carrera, ¿no? Así empezó mi vida. Encima, bueno, nací chica. ¿Y qué pasa? Que hay muchos estereotipos de género allí. De hecho, lo que os comentaba antes, normalmente el 18% de las chicas entre los 13 y 19 años quedan embarazadas. Y encima, si sigues avanzando en tu carrera, hay una brecha salarial del 31% aproximadamente, aunque las mujeres tengan más estudios, en casi un 4% que los chicos. ¿Vale? Pues estas son las condiciones en las que me soltaron en el entorno. Luego encima también, pues éramos una familia numerosa, somos somos unos 7 hermanos, yo era la penúltima de todos los hermanos. ¿Y qué pasa? Que también se piensa que lo que os decía antes es un poco machista y bueno, pues allí normalmente las mujeres a lo que se tienen que dedicar pues son un poco a cuidar de la familia o no a hacer carreras tan técnicas, sobre todo por lo que os comentaba antes de los embarazos juveniles. Ahora, vale, bueno, pues superamos todo ese proceso, ¿no? Superamos en el entorno en el que estamos, superamos esas estadísticas que nos presentan tan desfavorables. Vamos a dedicarnos a estudiar. Pues fue lo que dije, yo quiero estudiar. Le dije a mis padres, yo quiero estudiar, ¿vale? Y yo quiero estudiar una ingeniería. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta, ¿vale? Pero ahora te tienes que
encontrar con el siguiente reto, ¿no? Que es la deserción estudiantil. Normalmente no se terminan, o hay muy pocos estudiantes que terminan una carrera universitaria, pero si vamos un poco más hacia atrás, en el colegio, solamente el 12% no termina, bueno, solamente el 12% aproximadamente no termina la ESO. Entonces, bueno, te ves sometido a una serie de retos, incluso para terminar la carrera, para terminar el colegio, y luego si estás en la universidad, una vez en la universidad empiezas a estudiar, aproximadamente el 33%, que es allí el primer semestre, que sería aquí el primer cuatrimestre de carrera, abandonan la universidad. Y en el 10º semestre, que sería aquí el 5.º año de carrera, abandonan los estudios. Pues es bastante complejo, ¿no? Es un panorama que dices, ¡buf!, ¿cuántos retos tengo en el camino? Pues vamos a ver cómo lo superamos. Cuando terminé el colegio, de hecho no teníamos una orientación profesional. Nosotros cuando terminamos el curso 11, que es el último curso, que sería el último curso de la ESO, ninguno de nosotros sabíamos a qué no nos íbamos a dedicar. Pues os comentaba antes que también, claro, yo lo que necesitaba estudiar o lo que quería estudiar es una carrera que me permitiera a futuro, viendo todo lo que estaba cambiando el mundo y viendo un poco lo que yo quería, pues que me permitiera dedicarme o especializarme en el sector que más me gustara. Y por eso decidí al final, aunque no tuve una orientación vocacional, decidí por mi cuenta buscar información, buscar algún ejemplo a seguir, que bueno, también son bastante complicados de encontrar, y también, ¿por qué no?, por necesidad, también terminar estudiando una carrera técnica. ¿A qué retos me enfrenté? Bueno, pues os decía antes, éramos 39 estudiantes, solo en mi curso, 39 estudiantes, de los cuales 21 éramos chicas. El 50% de las chicas quedó embarazada justo terminando la ESO o al poco tiempo de graduarse de la ESO. Y, claro, solamente de 3 chicas del total estudiaron una carrera universitaria, que eso es un 7% del total del curso. Sin embargo, yo ya tenía mi objetivo claro. Mi objetivo era seguir estudiando y seguir formándome. Así que, claro, yo era una persona que estudiaba muchísimo y afortunadamente me pude graduar con honores del colegio. De hecho, fui la mejor estudiante del colegio. Y aquí, como sabéis, hay el examen de acceso a la universidad. Allí también lo tenemos. Y yo, en la historia del colegio, fui el mejor examen de acceso a la universidad que tuvo en la historia del colegio y que, de hecho, no se ha vuelto a repetir desde entonces. Porque, bueno, era un colegio con unas características bastante específicas, que no tenían muy alto nivel educativo, y estaba compitiendo con otras instituciones privadas. Pues yo quedé del examen de acceso a la universidad de toda Colombia también el número 8, que también, bueno, fue un reto bastante grande. Con eso, ¿qué pude? Pude entrar a la universidad. Aquí, claro, yo tenía que escoger qué carrera iba a estudiar. Entonces, bueno, hice como una especie de gráfico. Dije, ¿qué me gusta? Lo primero que sé y es que me gustan los retos, y me gustan muchísimo los retos. Me gusta estudiar, ¿vale? Me gustaba aprender cosas nuevas, sobre todo me gustaba probar, me gustaba hacer cosas con mis manos, y también veía la carrera como un medio de superación personal y sobre todo un medio de vida. Entonces lo que empecé a buscar fue una carrera que me diera la oportunidad de especializarme en diferentes campos, ¿vale? Y ¿por qué no? Una carrera que me permitiera cambiar el mundo, o por lo menos que fuera un lugar mejor, porque al final, bueno, estaba en un entorno bastante complejo. Pero lo principal, me encantaba hacer, o me encanta todavía hacer cosas con mis manos, cosas que funcionen. Me gusta probar cosas nuevas. Me gusta mucho la práctica, pero también luego la teoría. Entonces, era un poco lo que buscaba y por eso me decanté por ingeniería industrial. Así que entré a estudiar ingeniería industrial en la Universidad Distrital de Bogotá, que es una de las universidades públicas que tenemos allí.
pero es extremadamente competitivo. De hecho, solamente tenemos el 4% de porcentaje de acceso, de éxito para acceder a esta carrera. De 3.000 estudiantes, solo pasamos 120 solo habían 120 plazas para poder estudiar una ingeniería, de los cuales bastante pocas éramos mujeres. Mi orientación, sobre todo, se fue hacia la parte de la especialidad de organización y gestión de empresas industriales, que era un poco lo que más me interesaba a mí dentro del campo de la ingeniería. Y fue un reto bastante grande, porque como os dije antes, claro, de ese 4%, si eres parte de ese 4%, es que eres muy bueno. Entonces, teníamos que estudiar bastante para conseguir becas, incluso, bueno, ser competitivos, y nos gustaba con mis compañeros, era algo que nos gustaba, pero también nos apoyábamos muchísimo. Dentro de esos retos, de ese proceso de estudiar una ingeniería, había otro reto. Bueno, ahora lo busqué para la presentación. Ahora son 44 minutos para ir desde mi casa, donde vivía, hasta la universidad, que de hecho, voy un poquitín para atrás en ese mapa, yo vivía por esta zona aproximadamente y la universidad quedaba por aquí, ¿vale? Entonces, para ir desde mi casa a la universidad eran unas 2 horas en autobús de media. Eso sí, no había mucho tráfico. Y entonces, claro, eran 4 horas al día entre ir a la universidad y volver. Así que normalmente lo que hacíamos casi todos era, íbamos por la mañana, porque además las clases empezaban a las 6 de la mañana allí. A las 6 de la mañana, incluso teníamos clases los sábados a las 6 de la mañana. Pues a las 6 de la mañana teníamos que estar allí, en la universidad. Y claro, no iba a coger otras 2 horas. Si tenía algún hueco en el que no tuviera clase, no iba a coger un autobús para irme para casa, porque entre que iba ya se me pasaban las horas. Así que normalmente estábamos todo el día en la universidad, hasta por la noche, 10 de la noche o así, que ya volvíamos para casa, porque no tenía sentido gastar tiempo en el transporte. Por hoy en día, mira, está un poco más fácil, 44 minutos en autobús, lo han mejorado. Ya de aquellas, a mí me interesaba sobre todo la parte de liderazgo y la parte de tecnologías. Así que di con una asociación estudiantil que se llama IESEC, que te permite un poco desarrollar esas capacidades de liderazgo y también relacionarte con otros estudiantes que tienen un poco los mismos objetivos o el mismo pensamiento que tú. Lo interesante de muchos de ellos es que también les interesaba también hacer del mundo un lugar mejor. Y compartíamos ese conocimiento y ese gusto por las nuevas tecnologías. Así que empecé, además de estar estudiando, en el tiempo que tenía libre, me dedicaba a desarrollar capacidades de liderazgo, que era básicamente lo que hacíamos era formarnos, ¿vale? Formarnos en nuevas tecnologías, formarnos en desarrollar nuevos modelos empresariales, y sobre todo la parte técnica. Además de esto, en la universidad, y esto es muy interesante, en la universidad allí nos pedían que al menos 1 año de tu carrera, mientras estás en la universidad, tengas que entrar en un grupo de investigación y desarrollar tú un proyecto de I+D para poder graduarte. Entonces, entré en grupos de investigación a desarrollar proyectos y también por ahí surgió el gusto por la I+D, o tuve ese primer contacto con la I+D y el desarrollo empresarial. Y surgió esa oportunidad de intercambio. Bueno, tenía muy buenas notas. La universidad decidió en el 2010 hacer el primer intercambio en el extranjero de estudiantes, que de hecho, bueno, fue el primero de la universidad, pero también no tenían muchos recursos para darle a los estudiantes. Así que lo que nos cubrían era el billete ida y vuelta, y me dijeron que fuera a Gijón. Claro, ¿dónde queda Gijón? La verdad es que no tenía ni idea de dónde era Asturias, ni nada. Bueno, era España, era en Europa. Ya está. Hasta ahí llegaba nuestro conocimiento de dónde estaba Gijón. Pero, bueno, es un viaje un poco largo, casi unas 13 horas de viaje,
Y dije, bueno, vamos a lanzarnos por ello, porque estas oportunidades, en mi caso, solo se dan una vez en la vida y hay que aprovecharlas. Y sobre todo son oportunidades que se presentan y que te tienen que pillar trabajando, ¿vale? Así que me dieron una beca para terminar el 5º año de Ingeniería Industrial. Terminé mi especialidad en la Escuela Politécnica de Ingeniería de aquí de Gijón. Y como tuve ese primer contacto, bueno, ese contacto ya más directo con las tecnologías, con la impresión 3D sobre todo, fue cuando decidí, me voy a quedar en España porque veo que dentro de mi desarrollo personal y profesional es el sitio que me va a permitir desarrollarme, ¿vale? Desarrollarme como persona y como profesional. Así que decidí empezar una nueva ingeniería, otra ingeniería, que era que me gustaba, una ingeniería que me gustaba muchísimo. Aproveché también para irme a conocer toda Europa de mochilera. Entonces os comentaba antes, yo me cogí una mochila y me fui por toda Europa a conocer diferentes países, yo sola. Y la pregunta que siempre me hacían era, ¿qué hace una chica sola viajando por todo el mundo? ¿No te da miedo? Bueno, obviamente hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado en todo lo que haces, pero que no sea el miedo lo que te impida hacer cosas, probar cosas nuevas o enfrentarte a retos. Así que homologué mi título del colegio para ver un poco cómo estaba y poder acceder a la universidad. Así que entré a estudiar Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica porque era una carrera que me apasionaba enormemente. Ya una vez habiendo estudiado Ingeniería, dije, bueno, pues me voy a por la mecánica, porque la mecánica me encanta hacer máquinas, me encanta hacer cosas, me encanta hacer cosas con mis manos, me encanta hacer cosas que funcionen. Y la impresión 3D fue una tecnología pues, que ya desde el principio me apasionó. Y yo quería saber cómo se desarrollaban las máquinas, cómo funcionaban los mecanismos, ya que tenía ese background de industrial, esa especialidad de organización y gestión de empresas industriales, pero también me di cuenta que había muy bajo porcentaje de chicas que se dedican a estudiar una ingeniería en España. ¿Y por qué me enfoqué por la ingeniería mecánica? ¿Y por qué específicamente impresión 3D? Y aquí es cuando, os voy a comentar. Antes me dijisteis, algunas de vosotras, que conocéis la impresión 3D. Básicamente la impresión 3D se engloba dentro de un nombre mucho más amplio, que es fabricación aditiva, que es básicamente todas aquellas tecnologías que nos permiten crear un objeto capa a capa, ¿vale? Que puede ser por diferentes métodos, ya sea fundiendo un polímero y poniendo cada una de las capas una sobre otra para crear ese objeto en 3 dimensiones, o ya sea poniendo una resina que se solidifica con la luz ultravioleta, o ya sea depositando un metal o soldando un metal capa a capa. Pues todas esas tecnologías son la fabricación aditiva y eso fue lo que me llamó mucho la atención de este nuevo modelo o nuevo método de fabricación, porque me di cuenta que era una tecnología que podría cambiar cómo se están fabricando las cosas ahora mismo en el mundo, ¿no? Si lo comparamos un poco con las tecnologías tradicionales de fabricación, es totalmente diferente y además estamos contribuyendo incluso a que las empresas sean un poco más competitivas utilizando esta tecnología. Pero además te tienes que preguntar, o me pregunté yo en su momento, ¿cómo puedo hacer que esta tecnología que es tan disruptiva, no solamente las grandes empresas, sino también pequeñas empresas y personas individuales que quieren investigar o que quieren desarrollar un hobby, cómo pueden tener acceso a esta tecnología que es tan interesante y que puede cambiar el futuro de fabricación y también las profesiones que vamos a tener en el futuro? Bueno, pues fue ahí cuando empecé un poco a desarrollar toda esa idea de negocio que tenía en la cabeza y me escogieron para una aceleradora de nuevas tecnologías que fue a raíz de un proyecto europeo. Tenía sedes en Atenas, en Berlín, en Londres y en España. Y me escogieron dentro de los 20 estudiantes españoles para ir a presentar un poco su idea de negocio
en Atenas. Entonces estuve con un grupo de otros estudiantes también con un poco de enfoque de nuevas tecnologías. Estuvimos en Atenas en una competición a nivel europeo para desarrollar un nuevo modelo de negocio. Bueno, pues esto me dio una visión mucho más amplia de cómo emprender, ¿no? Y de cómo desarrollar un producto tecnológico. Luego vine para España. Y durante todo ese proceso yo estaba a la vez trabajando, estaba a la vez investigando, estaba a la vez explorando un poco cuál iba a ser ese sector en el que realmente me iba a poder enfocar. Porque claro, yo terminé ingeniería industrial, empecé a trabajar como ingeniera, pero a mí lo que me gustaba era impresión 3D, realmente, la fabricación aditiva. Y no había nada, ninguna titulación que me permitiera a mí decir, bueno, soy, qué sé yo, ingeniera de impresión 3D, ingeniera de fabricación aditiva. No hay ninguna titulación que te dé esas capacidades para desarrollar esta tecnología. Así que me la hice yo misma. Entonces, bueno, fue un poco explorando hacia dónde quería encajar. Yo realmente me di cuenta pues, que no quería encajar en una industria tradicional como tal. De hecho, estuve trabajando en la central térmica de Aboño y pues me di cuenta que yo lo que quería era, sobre todo, trabajar en la parte más innovadora de la ingeniería, ¿vale? Si yo era capaz de desarrollar nuevas soluciones, pues era lo que me quería dedicar un poco. Así que me seguí formando sobre todo en I+D, desarrollando nuevos productos. Estuve trabajando de la mano con la universidad para desarrollar una nueva tecnología de fabricación y siempre probando. Bueno, a mí es que me gustaba mucho la parte de taller, entonces bueno, me encantaba estar allí desarrollando máquinas, programando máquinas y a raíz de eso pues surgió todo el modelo de negocio que presentamos. Y os acordáis esa pregunta que me hice al principio, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esa tecnología llegue a muchas más personas, llegue a muchas más empresas, de una u otra manera democratizar la tecnología? Pues entonces, de mano de la universidad, también empezamos a probar cómo podía encajar esa tecnología en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes sectores. Así que incluso empezamos a probar la parte de formación, ¿no? La creación de nuevos títulos. Incluso estuvimos en el País Vasco implementando también cómo es esa adopción de la impresión 3D dentro del currículum, sobre todo de la parte de FP, que de hecho están teniendo un problema bastante complejo, y es que los chicos tampoco, los chicos, chicas, jóvenes, no quieren entrar en carreras técnicas porque dicen, buah, es que yo no quiero estar trabajando en la típica fábrica, que fue un poco realmente lo que me pasó a mí, ¿no? Yo no quería estar trabajando en la típica fábrica porque yo quería estar haciendo algo diferente, algo innovador. Entonces, lo que se está haciendo es implementar estas nuevas tecnologías dentro del currículum, también para enseñar que no solamente una carrera técnica te va a dar acceso a trabajar en una fábrica, sino que te va a dar muchísimas más oportunidades de especializarte en lo que quieres. Entonces, la impresión 3D ha sido un camino también para todas aquellas personas que no se quieren dedicar a trabajar en la empresa tradicional. Y también esto me ha dado la oportunidad de relacionarme con diferentes tipos de empresas multinacionales que están trabajando también en sectores muy disruptivos de la impresión 3D y sobre todo presentar esta idea empresarial que tenía fuera. Entonces hemos estado también en ferias internacionales, una de las ferias más importantes del mundo de tecnología, de electrónica, presentando un poco el modelo. E incluso, si nos ponemos a analizar la otra parte más social de la tecnología, hemos logrado dar con soluciones para que personas, en este caso personas ciegas, puedan sentir el arte. Entonces, vino a nosotros una empresa que normalmente hace una exposición de arte en el Palacio de Revillagigedo hace 2 años, y junto con la Fundación 11 nos dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer que una persona ciega pueda ver una obra de arte?
Entonces nos pusimos a pensar cómo combinando la tecnología y cómo combinando esa necesidad podíamos llegar a una solución. Y a lo que llegamos fue básicamente coger uno de los cuadros más representativos, por ejemplo la Gioconda, por ejemplo cuadros de arte abstracto de Kandinsky, y pudimos diseñar esas piezas en 3D con diferentes tipos de texturas, relieves, texturas para que las personas que fueran tocando sintieran los colores, por decir de alguna manera, pero también en 3D la Gioconda para que pudieran ver y sentir dónde estaban las manos, la cara. Y algo muy bonito que pasó es que muchas de las personas que fueron allí de la Fundación 11 decían, wow, ahora entiendo cómo tiene las manos puestas la Gioconda, ahora lo entiendo. Gracias, porque estoy pudiendo ver, realmente sentir un cuadro que no, cuando voy a un museo normalmente me lo relatan por un audio y no soy capaz de imaginármelo cómo es. Entonces, bueno, también os quiero mostrar esto porque es la parte más social que se puede conseguir aplicando tecnologías, aplicando la técnica y nuestro conocimiento a este sector. Y por otro lado, la parte de formación, ¿no? Antes os comentaba que solamente el 8% de las mujeres, solo hay un 8% de mujeres dando clases en ingeniería. Entonces, bueno, lo que estamos intentando es también cambiar formar a estos jóvenes en esas profesiones que vemos que serán del futuro. No solamente dedicarse a una empresa tradicional, sino pues en el futuro que vamos a necesitar. Ingenieros de impresión 3D, vamos a necesitar técnicos de impresión 3D, vamos a necesitar diseñadores 3D, vamos a necesitar gente que sepa de automatización industrial, gente que sepa de inteligencia artificial, gente que sepa de programación. Eso realmente no lo puedes estudiar como tal, pero puedes llegar a ello a través de una carrera técnica. ¿Vale? Hoy en día no vas a la universidad y dices, yo me quiero inscribir en ingeniería de impresión 3D, o me quiero inscribir en inteligencia artificial, o me quiero inscribir… No, eso lo vas consiguiendo a través de las profesiones técnicas que tenemos ahora mismo regladas en la universidad. Porque claro, también tenéis que entender que la universidad va un poco más lenta que la velocidad a la que la tecnología está cambiando el mundo y a la velocidad a la que está cambiando las profesiones del futuro. También esa parte social, esa parte más creativa, estamos aplicando la tecnología hacia ese sector creativo, ¿no? Entonces, era una necesidad que tenía Impulsa, me parece que fue el año pasado, es que el tiempo ya pasa tan rápido que no sé si es el año pasado o hace 2. Y básicamente lo que hicimos fue por corte láser, unos diseños orgánicos, unos diseños basados un poco en la naturaleza, para hacer una especie de stands para una exposición de la feria de muestras. Entonces, bueno, también son aplicaciones donde la tecnología puede dar soluciones a campos un poco más tradicionales, ¿vale? Y este es otro ejemplo de hace 3 años, cuando vino el padre del food design, de la comunidad de diseño, que es un artista catalán que está en Barcelona, que se llama Martí Guixé, que tenía una necesidad y sabía que nosotros pues, sabíamos hacer máquinas de impresión 3D y sabíamos, bueno, de una u otra manera, encontrar soluciones a esas necesidades. Y nos dijo, bueno, yo quiero hacer esto, quiero comprobar hasta dónde puede llegar la tecnología en el sector alimentación. Y como él cumplía 20 años de haber hecho una receta del pan tumaca, que fue toda la base de la comunidad de diseño a raíz de esa deconstrucción del pan tumaca que él presentó hace 20 años, fue cuando comenzó toda la comunidad de diseño, todo el movimiento del food design, y a raíz de eso se crearon también incluso profesiones en universidades para estudiar eso específicamente. Entonces él, para el 20 aniversario, quería comprobar hasta dónde podía llegar la tecnología. Y estuvo buscando en Italia, estuvo buscando en Asia, estuvo buscando en Francia, una empresa que le pudiera hacer una máquina que, además de destruirle el alimento, lo cocinara. Y dio con nosotros, al final. Ni en Francia, ni en Asia, ni en Italia, ni en ningún lugar le podían hacer la máquina. Y nosotros dijimos que somos así un poco atrevidos también y nos gustan los retos, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo.
Y ahí decidimos pues, modificar la máquina para que además de destruir el alimento, la cocinara. Y lo que hicimos fue trabajar de la mano de su chef, que básicamente nos hacía la pasta. Y lo que hicimos fue una forma de un tomate que tiene sabor al pan tumaca, ¿vale? Una forma de tomate que es como un pan. Entonces lo que hacíamos era una masa, que es básicamente harina, sal, azúcar, etcétera, con un concentrado de tomate, lo extruíamos en una forma de tomate y luego en cada capa lo íbamos cocinando. Y luego íbamos poniendo cada capa una encima de otra. Entonces, realmente, bueno, es una aproximación hacia dónde puede llegar la tecnología. Ellos ahora mismo están haciendo el primer bar impreso en 3D, que de hecho tienen un bar, todas las sillas, los vasos, todo lo están imprimiendo en 3D. Y además, esta máquina la querían pues, para imprimir en 3D esas tapas que tienen allí. Entonces, era una parte también más experimental, una parte de I+D, de cómo la tecnología puede ayudar a estos sectores tradicionales. Y dentro de toda esa experimentación de cómo aplicar la tecnología a diferentes sectores, hace 4 años creamos con Ramón y con Raquel el máster en impresión 3D de la Universidad de Oviedo, bueno, que ya será el título propio, y ganamos el premio de innovación en educación, es un premio nacional. Y bueno, eso también te da un respaldo de que lo que estás haciendo pues, es muy interesante para el futuro de los jóvenes, para el futuro profesional. Y yo la verdad es que estoy bastante contenta en el desarrollo del curso. ¿Qué pasa? Que solamente hemos tenido 3 chicas en las 3 ediciones que hemos tenido del curso. Necesitamos más chicas porque eso también es una carrera que vosotras podéis escoger. Y luego también saqué el curso de fabricación aditiva con el Colegio de Ingenieros del Principado de Asturias. Y en 10 ediciones que llevo, solamente he tenido 4 estudiantes mujeres. Entonces también es para que veáis cómo de todos los estudiantes que tenemos, hay muy pocas que sean chicas, pero yo creo que por un lado es desconocimiento, ¿vale? Que desconocimiento es saber qué se puede hacer o cómo aplicar esta tecnología en diferentes sectores. Luego también probamos cómo la tecnología puede impactar socialmente y dentro de eso, pues hace ya desde el 2012 estamos muy metidos en lo que se llama el movimiento Maker, el movimiento de cómo democratizar la tecnología hacia que todas las personas puedan tener acceso a esto. Y desde el 2012, ya un poco por promover esto, íbamos a las ferias Makers para mostrar un poco avances que íbamos haciendo con otras personas de toda España y de todo el mundo. Además, también pues, hemos actuado como voluntaria en el TEDx que organiza también la Universidad de Oviedo, también para dar alguna solución puntual que se requiere. He intentado, sobre todo, que el conocimiento que tengo en la tecnología, trasladarlo de alguna manera para que se sepa a futuro cuáles van a ser esas profesiones que se requieren, para que se sepa esta tecnología de impresión 3D, qué es, cómo funciona, ¿vale? Y a qué me puedo dedicar en el futuro. Y si os dais cuenta, de todas las fotos que he pasado, aquí hago un recuento, y esto, bueno, lo digo porque me parece importante resaltarlo, hay una brecha de género importante. Si os dais cuenta, en todas las fotos que he puesto, de todo lo que estamos haciendo, cursos, formación, y un poco ver la parte de cómo es el impacto social de la tecnología, son todos chicos los que se interesan por esto. Entonces también es un mensaje de aviso para vosotras de que, chicas, mirar hacia aquí, que estamos haciendo cosas muy interesantes, nos lo pasamos muy bien y yo creo que es muy interesante que os enfoquéis en estas tecnologías que van a cambiar el futuro. De hecho, a nivel mundial, sobre todo en la parte de impresión 3D, se ha creado bueno, una iniciativa que es Women in 3D Printing, que es también para visibilizar a las mujeres que están en el sector de la impresión 3D, porque también somos muy pocas chicas en la tecnología. De hecho, solamente el 13% de las personas que están trabajando en impresión 3D son mujeres, ¿vale?
y es desde mi punto de vista, por falta de conocimiento a lo que nos podemos enfocar utilizando esta nueva tecnología. Y también he de deciros que desde el punto de vista vamos a decir así, de salario, un reciente estudio que salió de cuánto están ganando las personas que están trabajando en impresión 3D, que, bueno, ahora mismo puede ser no del todo cierto, pero que se prevé que las personas que estén trabajando en el campo de la impresión 3D puedan tener un salario de más de 100.000 euros al año, con lo cual es un área bastante interesante en la cual enfocarse y en la cual desarrollarse de cara a futuro, desarrollo económico y desarrollo social. Así que nos preguntamos, bueno, si estamos aplicando la tecnología a diferentes sectores, ¿no? Ver cómo puede la tecnología afectar la parte creativa, la parte de formación, la parte de I+D. Pues con todo este I+D que estamos haciendo, ¿qué soluciones ahora vamos a irnos hacia la parte empresarial, hacia la parte industrial? ¿Qué soluciones podemos dar con esta tecnología a la industria? Así que nos empezamos a preguntar, ¿qué le pasa a la maquinaria? ¿Por qué razón la industria no está adoptando esta nueva tecnología si es tan beneficiosa para sus procesos productivos? Entonces, lo que me di cuenta es que realmente lo que le faltaba a las máquinas era que fueran rápidas, ¿vale? Porque normalmente es un proceso muy lento, que nosotros hacemos el chiste que a veces crecen las setas más rápido que una impresión 3D, que un objeto impreso en 3D. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que era un proceso muy lento y que faltaba automatizar los procesos. ¿Por qué automatizar? Porque eso era lo que le daba a la tecnología, le daba la capacidad de incrementar la capacidad de producción para que realmente la industria lo pudiera adoptar. Y sobre todo, si hablamos hoy en día de la industria conectada, la industria en remoto, la industria en la nube, las máquinas que se pueden manejar en remoto, pues también dijimos eso, falta monitorizar las máquinas. Y todo esto nos dimos cuenta porque, claro, ya veníamos trabajando desde muy atrás con la tecnología, sobre todo haciendo ese I+D y estando de cara o muy cercanos al mercado en saber qué necesidades tenían. Y además, en la parte de materiales, había otro hándicap, que era que los materiales eran 30 veces más caros que realmente el coste objetivo final que se tiene en la industria para las piezas. Y no había una optimización de parámetros ni un abanico de materiales que se pudieran utilizar muy amplio. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos atajar ese problema y llegar a una solución interesante? Así que nos pusimos a trabajar en ello. Lanzamos un proyecto para el desarrollo de la máquina ya en base a toda la experiencia que teníamos acumulada y nos pusimos manos a la obra. Así que yo normalmente me enfundo en mi mono de trabajo, después de que estoy diseñando en el ordenador, diseñamos toda la maquinaria, la diseñamos en el ordenador, todas las piezas que vamos a mandar a mecanizar, todas las piezas que vamos a mandar a fabricar, las diseñamos en el ordenador. Luego, cuando nos llegan, empezamos el proceso de ensamblaje y todo el proceso de programación. Así que estuvimos todo el año pasado, de media, trabajábamos a la semana unas 90 horas aproximadamente, cuando la media son unas 40 horas a la semana, jornada completa. Bueno, pues esto es lo que os digo, ¿no? Normalmente el éxito no crece en los árboles, tenéis que luchar por ello y mucho. Si tenéis un objetivo de, pues si realmente quiero llegar a estas soluciones, ¿no? Si realmente quiero sacar un producto innovador, si realmente quiero todo ese conocimiento que tengo de una tecnología, aprovecharlo en hacer un producto que sea disruptivo a nivel mundial, tengo que dedicar horas de trabajo, ¿vale? Y tengo que tener ese objetivo muy claro. Así que, bueno, eso, 90 horas semanales más o menos hemos dedicado durante todo el año pasado a desarrollar la máquina. Entre pruebas, entre reprogramación, entre ensamblaje, bueno, las horas que yo he vivido dentro de la máquina montando y atornillando cosas, no os la podéis imaginar. Pero me lo he pasado espectacularmente bien durante todo el proceso. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido hasta el momento, porque ha sido calificada, la presentamos en noviembre del año pasado en Alemania, esta máquina, que es un maquinón,
de 3 metros de largo, 2 metros de alto y 2 de ancho. Es una máquina bastante grande. Y la llevamos a Alemania en noviembre del año pasado y ha sido seleccionada como una de las máquinas o una de las tecnologías claves emergentes en el 2018. Y hasta el momento hemos tenido un impacto bastante positivo a nivel mundial y sobre todo hemos cerrado muchísimos acuerdos con empresas multinacionales que en el momento, claro, cuando teníamos esta idea en la cabeza en octubre del año antepasado, cuando presentamos el proyecto, no sabíamos ni siquiera si iba a funcionar o no, pero sabíamos a lo que queríamos llegar. Sabía yo que quería hacer una máquina automatizada y que me solucionara todos estos problemas. Así que no solo la máquina, sino también, además, introdujimos fabricación en metales, que era en esta tecnología de extrusión de material, no se había llegado a una solución como esta hasta el momento, así que introducimos, aparte de fabricar en polímeros, somos capaces de fabricar en metal y bajamos el coste de fabricar piezas en metal frente a lo que se tiene hoy en día. Y además desarrollamos un software que no lo hay ahora mismo en ninguna empresa industrial que esté utilizando maquinaria. Desarrollamos un software que nos permite gestionar la máquina en remoto. De hecho, yo aquí estando sentada ahora mismo podría entrar en mi máquina, que la tenemos en la nave, y mandarle un trabajo de producción. Y la máquina ya sola se prepara para empezar a fabricar. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una máquina inteligente realmente, porque era la necesidad que vimos, ¿no? ¿Cómo son las máquinas hoy en día? Pues tienes que estar tú ahí, darle al botón, prepararla, no sé qué. Yo no quería eso, yo quería pues, que fuera una máquina que se preparara ella sola para empezar a hacer el trabajo de producción. Entonces, por eso utilizamos toda la automatización que pudimos incluir en la máquina durante el proceso de diseño. Y luego el software lo que nos permite es gestionar esa máquina en remoto y poder tener realmente una máquina, vamos a decirlo, en la nube. ¿Cómo funciona la tecnología? Un poco para que os quede la copla de la tecnología de fabricación aditiva que estamos lanzando. Es básicamente, nosotros imprimimos una pieza, que es un composite de un material metálico con lo que se llama binder, que normalmente es un polímero, lo extruimos en la máquina, es decir, se extruye en frío el metal, y luego lo pasamos a esto, que es un horno, que nos lleva las piezas hasta unos 1300 grados aproximadamente. Entonces la llevamos al rojo vivo, la pieza, y al final lo que obtenemos es una pieza 100% metálica, ¿vale? Entonces, es un poco combinando los conocimientos que teníamos de la parte técnica, el conocimiento que teníamos en materiales, conocimiento que teníamos en automatización, conocimiento de programación, pues todo eso hemos sido capaces de agruparlo en una máquina que además, desde nuestro punto de vista, estamos haciendo una máquina que nos va a permitir crear esas fábricas inteligentes del futuro, una máquina que nos va a permitir tener una fábrica completamente automatizada. Y eso nos ha permitido también cerrar acuerdos muy importantes con grandes multinacionales que no nos hubiéramos imaginado tener acceso a ellas cuando empezamos a desarrollar el proyecto. Pero con eso hemos demostrado pues, que es un desarrollo muy innovador a nivel mundial y que esas empresas que son sólidas están mirando hacia una startup muy chiquitita de Gijón, porque además somos 6 personas, está mirando hacia una startup muy chiquitita que está desarrollando un producto innovador y le está dando como un respaldo al desarrollo del proyecto. Bueno, pues con todo eso también, y estando sobre todo trabajando, teniendo ese contacto con I+D continuo, pude acceder, me escogieron para evaluar proyectos en la Comisión Europea y he estado evaluando proyectos del Horizon 2020 bastante innovadores a nivel mundial. He estado, por ejemplo, evaluando proyectos de Industria 4.0, ¿vale? He estado evaluando proyectos de fábricas del futuro y cuáles van a ser esas necesidades o esas habilidades para el futuro de la fabricación. Y luego también he estado evaluando proyectos donde se propone qué tan fabricable es un objeto por impresión 3D. Entonces, he logrado entrar en un sector muy
bueno, o en una profesión, ¿vale?, que es ser evaluador de proyectos, ser experto en la Comisión Europea, también supone un reto muy grande porque tienes que demostrar que tanto sabes realmente. Tienes que ser capaz de coger todo ese conocimiento que tienes para poder evaluar un proyecto y es bastante complejo, no os voy a mentir. Pero en toda esta carrera lo que me he dado cuenta es que normalmente las chicas son muy buenas en tecnología y de hecho son las que mejor, en los últimos años, son las que mejores notas sacan en el examen de acceso a la universidad. Sin embargo, uno de los problemas que vemos, y sobre todo esa trayectoria que os digo de que hemos creado el máster de impresión 3D, los cursos de fabricación aditiva con el Colegio de Ingenieros, hemos estado dentro de proyectos trayendo chicos que están a punto de graduarse, todos son chicos, hay muy pocas chicas en estas nuevas carreras que estamos sacando y nos hemos preguntado por qué. Y un poco el análisis que se hace es que normalmente las chicas se están decantando por carreras más de ciencias de la salud, humanidades, y nos preguntamos por qué. Y por eso la razón también de estar aquí contándoos un poco la historia, de que nosotras también nos lo pasamos bien, nos lo pasamos muy bien estudiando una carrera técnica, que además es muy flexible para dedicarnos a lo que queremos, ¿vale? ¿Y qué vemos también dentro de esas estadísticas? Yo, por ejemplo, en mi caso de chicas ingenieras, que yo al final, mi carrera es ingeniería mecánica, solamente de los graduados, solamente el 8% son ingenieros mecánicos, ¿vale? En total de ingeniería, el 25% de las mujeres son ingenieras, pero si vamos a carreras o especialidades muy específicas, solo el 7,9% son ingenieros mecánicos. Necesitamos más mujeres aquí, necesitamos muchas más chicas y sobre todo si vamos en la parte de docencia, en ingeniería, solamente el 8% son chicas. Pues nosotros, y ahora recapitulando un poco, hemos sacado un producto altamente innovador, ¿vale? Tengo una empresa que he fundado en el 2016 con un potencial que desde nuestro punto de vista es un potencial para cambiar la forma de fabricación muy grande. Estamos desarrollando un producto innovador que ha sido seleccionado internacionalmente como una tecnología clave. Y todo esto lo he hecho porque he estudiado una carrera técnica. Y a mí no me ha dado miedo todas estas estadísticas. Y por eso el día de hoy os vengo a decir, no os dé miedo estudiar una carrera técnica, porque sois capaces, porque podéis y porque nosotras podemos hacer cosas que realmente son muy disruptivas, aplicando nuestro conocimiento. De hecho, sobre todo si vamos a analizar la parte de fabricación, se prevé que en el 2020, en la parte de fabricación avanzada, que incluye también mi profesión, que es la fabricación aditiva, se necesiten alrededor de 800.000 empleos nuevos en Europa, pero que realmente no hay gente que pueda llenar esas carreras y sobre todo si no tenemos chicas que se dediquen a eso, no vamos a tener gente que pueda llenar esas necesidades de esas profesiones del futuro. ¿Por qué? Porque realmente no vamos hacia esas carreras técnicas porque no sabemos cómo encajamos dentro de esas carreras técnicas. Yo creo que antes me preguntaban, ¿por qué crees que las chicas no estudian una carrera técnica? Bueno, pues básicamente porque realmente no vemos un modelo, no sabemos o cómo enfocarnos, qué camino seguir para llegar a estudiar esas carreras del futuro o que no vemos un modelo chica que digamos, bueno, mira lo que ha hecho esta chica, me gustaría ser como. Yo no lo tuve personalmente, pero aún así sabía cuál era mi objetivo, lo tenía bastante claro. Ahora bien, ahora yo como empresaria estoy teniendo un problema grande a nivel de contratación de perfiles técnicos. ¿Por qué? Nosotros sacamos hace un año un puesto de trabajo. Claro, nosotros lo que necesitamos son profesiones del futuro, porque además somos una empresa innovadora y necesitamos gente que sepa de impresión 3D, necesitamos gente que sepa de diseño para fabricación aditiva, necesitamos gente que sepa de diseño de producto, de simulación, de programación.
Son carreras que realmente no puedes estudiar, pero que tienes que tener la parte técnica sí o sí. Y es muy complejo encontrar ese tipo de carreras con ese enfoque. Y sobre todo, el año pasado abrimos un puesto de trabajo que era para ingeniero mecánico con un poco de especialidad en fabricación aditiva o de diseño 3D. Pues de 180 currículums que recibimos para ese puesto de trabajo, solamente 2 eran mujeres. Solamente 2. Y ahora bien, sacamos otro puesto de trabajo que era para un puesto más administrativo y por el otro lado lo que recibimos fue de 50 currículums que recibimos, solamente 2 currículums eran de chicos. Entonces veis aquí un poco también que no está muy bien balanceado las carreras. Necesitamos más chicas en la parte técnica. ¿Vale? Para que veáis un poco, de 200, solamente 2 mujeres se presentaron. Y luego, este año a finales del año pasado abrimos un puesto de trabajo que era de técnico o técnica en impresión 3D y solamente recibimos currículums de 3 mujeres. Pero los currículums de todas estas chicas que hemos recibido no son técnicos. O sea, hemos recibido de 180 currículums, 2 chicas. De 50, 48 del sector administrativo, pero las 2 puestos de trabajo técnicos donde hemos recibido currículums de chicas no tenían un background técnico, sino que eran un background sobre todo de administración y que querían enfocarse o cambiar su carrera hacia la parte más técnica. Entonces es un poco también el llamamiento que os hago, que si queréis desarrollar esas profesiones del futuro tenéis que empezar desarrollando una carrera técnica. Porque es lo que estamos creando ahora mismo en una empresa innovadora, estamos creando profesiones que ahora mismo realmente no puedes entrar a estudiar en una universidad, pero que de cara a ese futuro que se presenta, de cara a ver cómo están cambiando todas las profesiones, pues que tenemos que ir pensando en ello y tenemos que ir empezando a optar por estas carreras técnicas para ir cerrando toda esa brecha de género que hay ahora mismo. Y también, ¿por qué no?, para aprovechar toda nuestra experiencia creando productos innovadores, productos disruptivos y también incluso ser referentes a nivel mundial en la aplicación de esta tecnología. Así que, bueno, para finalizar un poco el background que tengo y volvemos con la misma frase que empezamos, ¿no? Habéis visto toda esa trayectoria, todos esos retos que se presentaron en el camino y cómo estoy ahora y todo lo que estoy haciendo en este momento. Por eso os digo, y termino con esto, nunca dejéis que alguien os diga que no podéis. Y si tenéis ese objetivo claro, ir a por ello. Y punto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Toca el turno de preguntas. Venga, ¿quién se anima? Es que ya lo preguntaron todo antes. Empiezo yo. Y os vais animando, ¿vale? Cuando empezamos con esto empezamos algunos, ¿no? Más bien a divulgar, no la parte de fabricación y de profesionalidad como es en tu caso, sino los que nos dedicamos un poco más a la divulgación. Siempre se ha comentado que dentro de unos años todos tendremos una impresora 3D en casa. ¿Tú crees que esto va a ser así? Yo estoy un poco dividida, pero es posible porque realmente, ¿qué está pasando? Que la impresión 3D a nivel usuario, ¿vale?, las impresoras muy económicas, low cost, de escritorio, están bajando mucho el precio, se está haciendo mucho más fácil operar con este tipo de máquinas y cada vez más personas pueden comprar una máquina para operar en casa. ¿Qué pasa? Que aunque se llame una impresora 3D, no es tan fácil, no es darle un botón y directamente imprimir. Claro, tú necesitas pues, saber cómo diseñar en 3D, necesitas saber un software de diseño 3D, necesitas saber cómo vas a decirle a la máquina que imprima esa pieza. Entonces, cuando se supere ese reto,
¿vale? Ese reto de tener que saber mucho de la parte técnica, probablemente todos puedan tener una impresora en casa. Pero sí, es posible, o sea, es factible que de aquí a unos años todos lo tengan. De hecho, hay algún estudio que dice que si los hogares tuvieran una impresora 3D en casa, ahorrarían una media de 2.000 euros al año, imprimiendo piececillas y cosas. Y una impresora que hoy en día os puede costar, qué sé yo, 200 euros, más o menos. Entonces, sí, se ve un poco como cuando se empezaron a desarrollar los ordenadores, que decían que, ¡buah!, ¿quién va a comprar un ordenador tan barato, que es muy complejo, solamente lo utilizan en contabilidad? Pues ahí salió Apple sacando un ordenador para casa, un ordenador personal, y a raíz de eso, pues todo el desarrollo que vemos hoy en día. Pues lo mismo con las impresoras, ¿no? Hay dos enfoques, el sector industrial y luego el enfoque más de usuario final. Entonces sí, con el tiempo se puede ver que puedan tener una impresora en casa si se solucionan todos esos retos a los que se enfrenta la tecnología. Que, por lo menos en mi caso, yo estoy estudiando cuarto de la ESO en un instituto público y tenemos una clase que es de tecnología y solo somos 6, de las cuales somos 3 chicas y 3 chicos solo. Y estoy también en cuarto de la ESO de ciencias y en mi clase somos menos chicas que chicos. Hay 3 cuartos y uno es de letras, en el que son muchas más chicas también que chicos, pero en cambio en tecnología solo somos 6 y somos la mitad. Y para el año que viene, para bachiller, muchos, tanto chicas como chicos, quieren ya quitarse de las ciencias porque dicen que es como más complicado. ¿Por qué piensas que lo ven así? Porque es complicado. No, mentiras. Hay que estudiar mucho, obviamente. Tienes que estar dispuesto a saber a lo que te enfrentas, ¿no? Las cosas, os lo dije antes, las cosas no son fáciles, ¿vale? Ninguna carrera que estudies es fácil. Pero eso no quiere decir que sea imposible, tienes que dedicarte a intentar conseguirlo. Uno de los problemas, porque comentas también que tanto chicas como chicos se quieren quitar de ello, porque lo ven complicado, bueno, porque también otro motivo es que cada vez, desde mi punto de vista, se tiende a ir por la parte más fácil, ¿no? Entre más fácil me hagan la vida, mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Que en ese punto no te puedes diferenciar, ¿vale? ¿Cómo puedes desarrollar cosas innovadoras si a por lo que vas es lo más fácil que puedas encontrar? Y realmente no es que las ciencias sean más fáciles, sino que yo creo que es desconocimiento realmente. O sea, porque cada uno tiene su punto de dificultad, pero es básicamente desconocimiento. No voy a decir que una carrera técnica sea mucho más fácil, sino que tienes que estudiar más, ¿vale? No es que sea complicada, pero tienes que estar dispuesto a dedicarle un poquitín más de tiempo. Y aparte, yo añadiría que lo que ahora te puede parecer más fácil, después cuando intentes entrar en el mercado laboral, puede ser más complejo. Claro. Entonces, por eso ahí decía lo de diferenciarte. Había una profesora que me decía cuando estaba en el colegio, claro, yo es que vengo de un sitio donde éramos en la ciudad 9 millones de personas. Cuando eres 9 millones de personas, todos luchando por ser alguien en la vida, te tienes que diferenciar muy mucho, ¿vale? Pero, claro, era la casuística de allí. Pero es que ahora no vivimos en una ciudad local, vivimos en un mundo que es global. Ahora no estáis compitiendo contra tu compañero del colegio, realmente estás compitiendo con todos los estudiantes a nivel mundial. Entonces, es un poco también que abráis los ojos hacia un mundo global, de que tenéis que diferenciaros también de alguna manera y de cara a entrar en un mundo laboral, aunque sea más complejo ahora, como dice Lidia,
también os puede aportar ese punto diferenciador cuando estáis compitiendo con millones de personas en el mundo. Antes dijiste que tenías 7 hermanos, bueno, supongo que hermanos y hermanas. ¿Quién te apoyó más a la hora de irte? ¿Por parte de tus hermanos o tus hermanas? A la hora de irme, dices. Sí, de venir a España. Ninguno. Sí, ninguno. Porque, claro, es que date cuenta cuando tú dices, me voy a ir a España sola, con menos de 20 años, con 20 años, me voy a ir a España sola, sin familia. En toda Europa no tienes ningún familiar ni de tercer grado que te pueda echar un cable. Tu familia no tiene medios para permitirte que sobrevivas allí. Es muy complicado que te digan, anda, venga, tira. Es muy complicado que te apoyen. Pero bueno, yo es que quería salir y dije, bueno, como sea, yo me voy a ir a España porque creo que me va a dar más oportunidades de cara a un futuro mejor. Fue complicado. Luego cuando ya fui evolucionando, ya obviamente se dieron cuenta que las cosas eran posibles y afortunadamente mi hermana pequeña, la menor, me tomó como referencia y también optó por una carrera que ahora ella terminó una ingeniería civil. Y también hizo un poco la carrera que yo hice, ¿no? Salir del país. De hecho, ella obtuvo una beca también para ir a Estados Unidos, a una de las universidades de la Ivy League, y estuvo en Cornell estudiando durante 6 meses con una beca, y ahora está en Londres también con otra beca haciendo un máster. Entonces, claro, el ser yo la pionera de mi familia, porque además fui la primera generación que tuvo una titulación universitaria, y fui la primera que salió del país, el haber hecho eso y haber tenido la valentía, iba a decir otra palabra, iba a decir los ovarios, haber tenido la valentía de salir fuera, ha sido también la base para que incluso chicas de mi familia hayan optado por una carrera técnica y también salir del país. Incluso ayer le decía a mi sobrina, que tiene 18 años, le dije, bueno, voy a dar mañana una charla a ver si las chicas se animan, a ver si les digo esto de la impresión 3D, esto de las profesiones del futuro, a ver si se animan por una carrera técnica. Y pone en el estado del WhatsApp, me pone la foto y me dice, pues mira, para mí ha sido referencia porque yo he escogido una carrera técnica porque he visto todo lo que has podido hacer y cómo has podido evolucionar y la empresa que has montado, y de hecho ha escogido una carrera técnica, está estudiando mecatrónica. Entonces, desde ese punto de vista, pues me siento contenta, porque ser pionera en esto hace que otros te sigan. ¿Más preguntas? Perdona. Después. Hola, buenos días. Mire, antes ha hecho varias referencias a las dificultades que hay hoy en día para encontrar bueno, tanto hombres, pero especialmente mujeres en estas carreras, y también ha hecho una cita muy interesante, que es que la universidad no tiene la capacidad ahora mismo de evolucionar al mismo tiempo que las nuevas tecnologías, porque se han convertido en una explosión muy rápida y muy diversa y la adaptación resulta difícil. Yo probablemente, estoy segura que no somos los únicos, he acompañado a una joven que tiene usted por ahí sentada delante, que esta mañana se ha enfurruñado porque estábamos imprimiendo en 3D y no le daba tiempo a dejar una cosa sola imprimiendo y todo esto. En casa hay impresoras 3D ya desde hace bastante tiempo. También está ahora mismo en un proyecto que ha salido recientemente en la prensa de impresión de prótesis, y lo que nosotros vemos en casa es que los intereses variados que ella aúna, lo que usted decía de la orientación a carreras, por ejemplo, tecnológicas o sanitarias en este caso, y su fusión es inexistente, y que además a esta edad no le podemos dar ni orientar ningún referente excepto la comunidad maker,
porque es que no existe. Si usted tuviera la amabilidad de decir o alguna sugerencia para que los que estén interesadas se puedan dirigir y aprender dentro de un ámbito más profesional, más reglado, que no solamente sea, bueno, pues ahora tengo un compañero que necesita una pieza determinada o hay un proyecto para superprótesis en el que puedo formar parte. Por cierto, es la más joven, empezó con 13 años, acaba de cumplir 14 ahora. Y el resto de los equipos son normalmente gente de ingenieros y claro, se sorprenden mucho y la primera reacción es obviamente no te tomo en serio, tienes 13 años, ¿qué haces aquí? Cuando llega la hora de imprimir y ves que es el diseño y la impresión te saca las castañas del fuego a alguien de 13 años, entonces la cosa cambia, claro, obviamente. Claro. Pero realmente lo que quizás las jóvenes aquí estén interesadas es en que nos pudiera comentar de qué manera encarrilar todos estos intereses que ahora mismo solo parecen existir a nivel de máster, pero que en la realidad, en la vida diaria, existen en todas las casas, en todos los institutos y entre gente que tiene 13, 14, 15 años. Es una pregunta muy, muy interesante y muy necesaria. ¿Por qué? Porque realmente yo tuve el contacto con esta tecnología, básicamente porque un amigo que vivía en Asia trajo la primera impresora 3D que existió en el mundo, de los primeros inventores de estas impresoras de escritorio, la trajo a España y yo me apasioné, dije, ¡buah! Yo quiero saber esto cómo funciona, cómo programarlo, cómo diseñarlo, etcétera, etcétera. Pero realmente no podía ir a la universidad y decirles cómo hacer una máquina de estas. De hecho, me acuerdo que tenía un proyecto para una clase de diseño, de dibujo, y el proyecto era, pues, básicamente diseñar en 3D una pieza, ya está. Yo, como ya tenía la máquina y ya estaba cacharrando con ella, cogí, imprimí la pieza, era una válvula de mariposa, un diseño mecánico, y lo llevé a la clase, luego al final de la presentación lo saqué y dije, bueno, esto es lo que hice. Y hasta los profesores quedaron, ¿cómo? Pero si esas máquinas cuestan millones. Y yo le dije, bueno, pues yo la tengo en casa, tengo una maquinina y estoy probando. Y a raíz de eso fue que empezó toda esta colaboración con la universidad, porque realmente en la universidad no se sabía que esto existía. Entonces yo empecé de una u otra manera también a formarme en ello. Y he de deciros que el Internet es el mejor sitio para aprender del mundo si lo usamos bien. ¿Por qué? Yo voy a deciros por qué. Esta tecnología realmente ha avanzado tanto a nivel de usuario y a nivel de desarrollo porque hay gente en todo el mundo que está haciendo desarrollos y que está aportando eso en Internet. ¿Y en Internet dónde lo podemos encontrar? En Internet hay comunidades, como por ejemplo se puede llamar la comunidad de Clone Wars o la comunidad RepRap, que es en la que se están desarrollando todas estas soluciones a nivel de usuario, a nivel de escritorio. Entonces, en esta comunidad es un foro online en el cual tú puedes entrar, no hace falta ni siquiera registrarse, pero tienes gente de todo el mundo a la que le puedes hacer preguntas y te puede decir qué tipo de máquina, cómo orientarte, materiales. Hay foros en los que puedes entrar a preguntar, ¿no? Hay un foro también en España que surgió al poco de nosotros empezar, que de hecho por eso teníamos mucha relación con los chicos de Coruña, que fue la comunidad de Spain Labs, estos de aquí, ¿vale? Y en Spain Labs son normalmente todos usuarios de España que están trabajando en tecnologías de fabricación, ya sea en impresión 3D, ya sea en cortadoras láser, fresadoras, etcétera, etcétera, desarrollando maquinaria, o hay otros que están trabajando en proyectos como Arduino. Entonces, básicamente, lo que hace esta gente es compartir su conocimiento y compartir sus proyectos en Internet para que vosotras podáis entrar directamente en estos foros, preguntar o incluso coger todo un listado para hacer un proyecto. Podéis entrar, quiero hacer una impresora 3D. Bueno, pues podéis encontrar la lista de materiales que necesitáis o incluso dónde poder comprarla si no queréis comprar material a material, sino la impresora directamente. Os pone los pasos incluso para montar una impresora casera, una impresora en casa. Os ayuda a aprender diseño 3D.
¿vale? Hay que dedicarle horas, pero todo lo tenéis en Internet en estas plataformas que son lo que se llama Maker. Realmente todo este desarrollo ha venido desde el mundo Maker, cuando empecé yo por allí en el 2012 más o menos. Entonces, todo este movimiento Maker, en el que además, si existe la posibilidad que tengas otras personas en tu alrededor que les interese esto, quedas con ellos en un sitio y compartes conocimiento de, pues qué le has hecho tú a la máquina, o cómo puedo diseñar esto, o alguien me lo puede diseñar. Incluso, si no eres o no quieres enfocarte mucho en la parte de diseño 3D, hay otras plataformas online que son repositorios donde puedes descargar piezas 3D para imprimir. Por ejemplo, son Thingiverse y otros cientos de páginas donde hay gente de todo el mundo subiendo continuamente diseños, ¿vale? Hay gente que sabe diseñar y dice, bueno, ¿yo para qué me lo voy a quedar? Entonces lo sube a Internet, ¿vale? Lo sube a esta plataforma para que otra persona de otra parte del mundo pueda descargarlo e imprimirlo, ¿vale? Entonces, estas son estas soluciones open con las que se pueden, por donde se puede empezar. Y a nivel formativo, claro, a nivel de formación reglada como tal, están empezando a surgir opciones. Por ejemplo, de hecho nosotros fuimos pioneros en Europa hace 4 años creando esta titulación de impresión 3D y luego los cursos online que se damos. Entonces, a partir de eso, con los años y a medida que la tecnología se hace un poco más conocida, empiezan a surgir soluciones a nivel mundial, que ya sean cursos online, incluso hay un curso online del MIT en el que te puedes inscribir, que es de fabricación aditiva. Entonces, si quieres hacer formación online, puedes hacerla. Yo, por ejemplo, pues me lo he buscado, yo he estado en el Instituto Fraunhofer formándome, he ido a Alemania, he viajado un montón para formarme en esta tecnología, para formarme en materiales. Entonces, busco qué es lo que quiero, ¿no? Porque si no hay una formación reglada como tal, pero sé qué es lo que quiero o a lo que quiero dedicarme, empiezo a buscar qué me puede dar ese conocimiento para lo que quiero hacer. También están saliendo proyectos europeos que son un máster europeo de fabricación aditiva en metal. Son proyectos que empiezan a salir. También hay proyectos, ahora no recuerdo el nombre, pero os lo compartimos a través del CETIC, proyectos que son gratuitos, online, de formación, ¿vale? Son proyectos europeos que crean algunas plataformas para que vosotros os podáis formar. Y tenéis acceso a todo este conocimiento de fabricación aditiva, cómo fabricar, cómo hacer las máquinas y que incluso os puede llevar a una titulación reglada, ¿vale? Luego hay otras opciones que son ya opciones presenciales, pero realmente, por ejemplo, ¿qué se está haciendo ahora? Pues hay muchos cursillos sueltos en los coles, cursos de clases extracurriculares, también en robótica, por ejemplo, en impresión 3D, a los que podéis ir para empezar a conocer cómo funciona esta tecnología. Pero sobre todo, y os vuelvo a repetir, el Internet y saber a qué plataformas llegar es uno de los mejores profesores que podéis tener hoy en día si lo sabemos utilizar. O sea, de hecho, hay personas muy representativas a nivel mundial de la tecnología de impresión 3D casera que está gratuitamente dando cursos online a través de vídeos que podéis ir siguiendo para construir la máquina, para aprender un software de diseño 3D, pero bueno, tenéis que también tener las ganas de decir, bueno, voy a aprenderlo y en vez de ver un vídeo musical en YouTube, voy a ver un vídeo de cómo aprender a hacer algo. ¿Vale? Que eso, ahí está el punto, ¿no? Voy a ver un vídeo musical o un vídeo tal que no realmente conocimiento no me aporta como tal, es más ocio y voy a dedicar esos minutos o esa hora que tengo a aprender algo nuevo. Ahí está el kit de la cuestión. Y espero haber respondido un poco a la pregunta que me hacías. ¿Más preguntas? Cuando eras joven, ¿tú pasabas todas las tardes estudiando para mejorar tus notas o tenías como alguna actividad que te gustaba hacer? Allí tenía, en el cole, por ejemplo, en la ESO, mi horario era jornada tardes, ¿vale? Y es jornada, estudias por la mañana o por las tardes. El mío, que era la ESO,
todos nos ponían por la tarde. Y por las mañanas, obviamente, estudiaba, pero también tuve algunas becas para estudiar. Por ejemplo, yo era muy buena pues, con la guitarra, entonces me gané unas becas para, porque bueno, me gustaba, entonces quería aprender a tocar la guitarra. Y a día de hoy todavía la sé tocar. Y además, algo muy clave, y que yo lo veía de cara a mi desarrollo profesional en el futuro, era aprender idiomas. Entonces también me gané una beca para estudiar inglés. Entonces por las mañanas lo que hacía era, me cogía el autobús y me iba 1 hora hasta un instituto que quedaba hacia el norte, porque el gobierno dio 2 becas una beca a 2 estudiantes del colegio, ¿vale? Con mejores notas. Entonces gané una beca para estudiar inglés. Entonces lo que hacía por las mañanas era estudiar inglés. Entonces estuve casi todo el colegio estudiando idiomas. Y luego también estudié algo de chino, que ya no me acuerdo mucho, pero algo estudié. Entonces era un poco, no solamente la parte técnica, no solamente la parte de estudiar, que sí estudié muchísimo, pero es que además me encantaba estudiar, me encantaba aprender cosas nuevas. También desarrollando hobbies u otras cosas que me gustaran, no solamente estudiar y estudiar, porque tú tienes que ser una persona multidisciplinar. No es solamente la parte técnica, sino que lo mismo, tienes que saber pues, cómo hablar ante el público, tienes que saber tienes que tener una serie de habilidades que no solo es la técnica y que hoy en día son muy importantes, que hoy en día de hecho se habla de las soft skills, ¿no? Esas habilidades blandas, las hard skills, que es la parte técnica, y las soft skills, que ahora todas las empresas están buscándolas, porque es esa habilidad de, por ejemplo, ser perseverante, de encontrar soluciones ante un problema, de cómo llegas a una solución ante los retos que se te presentan, de ese talento que tienes para presentar. Entonces, de hecho, yo hoy en día veo que hay muchísimas oportunidades, incluso de oratoria, de inscribirte para desarrollar todas las habilidades que tienes para ser creativo, para contar historias, etcétera, etcétera. Entonces, también no solo la parte técnica, sino que esa parte de dedicarte a desarrollar otro tipo de habilidades. Bueno, yo justamente te iba a preguntar precisamente por eso, porque bueno, la pregunta iba muy enfocada a una CEO de una empresa de base tecnológica, que antes nos comentabas a lo largo de la masterclass, pues precisamente qué conocimientos técnicos pueden tener encaje en Triditiv. Pero sabemos que en cualquier empresa de base tecnológica sí que se valoran mucho esas competencias personales, y entonces bueno, te iba a preguntar precisamente por cuáles buscabas tú a la hora de contratar a una persona en Triditiv, y más sabiendo que a partir de ahora vais a sufrir un crecimiento muy grande. Entonces, enlazando con eso, sí que me gustaría saber pues, qué valor añadido piensas que puede dar una chica en tu equipo de trabajo. Vale. Bueno, un poco de las habilidades que nosotros estamos buscando ahora mismo es que, de hecho, un poco más, claro, nosotros queremos que las personas que entren en Triditiv tengan la parte técnica, ¿vale? Sobre todo ese background, para poder aprender todo lo que les vamos a enseñar de la tecnología. Pero también es muy importante, y sobre todo lo que miramos a nivel personal, es qué hobbies tiene. Porque saber qué hobbies tiene esa persona nos ayuda a nosotros a saber si realmente le gusta, más allá del trabajar, desarrollar cosas nuevas o conocimientos. Nos gusta saber también si esto ya es una casuística nuestra, que es saber si han desarrollado algún proyecto personal, o si han hecho algo con sus propias manos, o si han llegado a solucionar algún problema que se hayan encontrado. Esa casuística, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos gente que pueda dar con soluciones interesantes, gente que no tengamos que llevar de la mano para hacer todo lo que estamos haciendo ahora mismo. Daros cuenta que nosotros estamos desarrollando una nueva tecnología a nivel mundial y, claro, necesitamos gente que prácticamente la soltemos al campo de batalla y pueda también luchar junto con nosotros para resolver un problema. Necesitamos también, por ejemplo, gente que sea muy perseverante, porque lo que os decía al principio, ¿no? A vosotros os van a decir, ¡buah, pero qué vais a hacer eso! De hecho, cuando empezamos nos decían, estáis locos,
Eso no se puede hacer. ¿Qué va? Estáis locos. Entonces, gente que también sea perseverante, que diga, no, pero si vamos a por ese objetivo, que no decaiga en el camino, sino que luche hasta el final por conseguir ese objetivo común que tenemos. Entonces, esa perseverancia. Una chica que podría aportar en nuestro equipo. Bueno, pues os voy a lanzar una estadística, ¿vale? Y es básicamente, desde mi punto de vista, es complejo ya ser CEO de una empresa de base tecnológica, siendo chica, ¿vale? Porque normalmente se da por supuesto el conocimiento en un hombre, pero como chica pues tenemos que demostrarlo y tenemos que demostrar por qué somos capaces de dirigir una empresa de base tecnológica. Entonces tengo que demostrar qué conocimiento tengo ya de mano. Pero luego, si hablamos de las estadísticas de las empresas que reciben más financiación, el 80% de las empresas de base tecnológica que reciben financiación son de hombres, ¿vale? Es una estadística muy, muy dura cuando estás desarrollando una empresa. Pero, aún así, más del 70% de las empresas que son dirigidas por una mujer son exitosas y pasan de los 5 años. Entonces, también es la otra cara de la moneda, ¿no? Las empresas que normalmente dirigen las mujeres son más exitosas que las dirigidas solamente por hombres, aunque tengamos menos acceso a la financiación de una u otra manera, porque se da por hecho el conocimiento que tienen los hombres, que nosotras tenemos que demostrar que tenemos. Entonces, ¿qué nos puede aportar? Pues, por un lado, esa estabilidad de cara a llevar un proyecto más a largo plazo. Además, porque yo, y esto ya es un pensamiento personal, desde mi punto de vista creo que, en mi caso específicamente, y las mujeres, somos un poco más precavidas o preveemos mucho más a largo plazo para toda la organización, tanto de cómo se va, en mi caso, desarrollar la tecnología y cómo a nivel financiero se va a desarrollar la empresa y también cómo a nivel de comunicación hay que decir lo que estamos haciendo dentro de la empresa y qué tipo de gente es la que necesitamos tener en la empresa. Entonces, creo que somos… y además, bueno, somos un poco más estables a la hora de llevar y encarrilar un proyecto. Entonces, creo que esas son las cosas que podrían aportar de más, aparte del conocimiento, aparte de la experiencia técnica, aparte de esas soft skills que os hablé, esas ventajas, por decirlo de alguna manera. Allí tenemos una chica. Si no te hubieras dedicado a la ingeniería, ¿qué profesión crees que a qué profesión te hubieras dedicado? Madre, esa es la pregunta más difícil que me han hecho. Es que, de hecho, yo lo digo, si volviera, mira, si tuviera la oportunidad de encontrar a esa Mariel que a los 15 años tenía que decidir qué iba a estudiar, sin dudar, le hubiera dicho, no te dediques a ninguna otra cosa que no sea ingeniería. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Porque creo que a día de hoy yo no he encontrado yo personalmente, no he encontrado ninguna otra carrera que me permita hacer todo lo que estoy haciendo, que me permita emprender, que me permita enseñar, que me permita ayudar a los demás, que me permita desarrollar productos innovadores, que me permita ser disruptivo a nivel mundial. A día de hoy, yo personalmente no he encontrado ninguna otra carrera que me permita hacer todo eso al mismo tiempo. Y yo, si pudiera si tuviéramos la oportunidad o la tecnología de ir al pasado y decir, Mariel, tú que estás ahí sentada buscando qué se puede dedicar un ingeniero, no lo busques más. Estudia ingeniería porque es la carrera más flexible de cara a futuro que te va a permitir especializarte en lo que quieras. Antes lo comentaba con Lidia, ¿no? Normalmente nosotros vemos un médico, sabemos a qué se dedica un médico. Si te especializas en cirugía, sabemos exactamente qué vas a hacer. Un profesor, sabemos qué hace un profesor. Un ingeniero, claro, es más difícil de saber. ¿Pero por qué? Porque tenemos esa flexibilidad
a la hora de dedicarnos, especializarnos en el sector que veamos. De hecho, hay ingenieros que conozco yo que han estudiado ingeniería. Mira, de mi carrera de ingeniería industrial, que ya están graduados de la Universidad de Colombia, por ejemplo, hay unas compañeras mías que se especializaron sobre todo en la parte de logística y ahora son las que se encargan de gestionar toda la parte de la operación logística durante las catástrofes. ¿Vale? Entonces son las que gestionan cómo van a llegar las ayudas, en qué tiempo y lugar, y estudiaron la misma carrera que estudié yo, y yo estoy ahora haciendo máquinas y estoy en tecnología, pero que estudiamos la misma carrera, compartimos clases, profesores, exámenes, todo, y ellas se han especializado en otra cosa, que es más humanitaria. Tengo otras compañeras que se han especializado en la parte de transporte, entonces son las que están diseñando cómo es el tráfico, cómo se van a mover o a qué hora se tienen que mover los camiones desde los puertos hacia el centro del país. Luego tengo otras compañeras que se han dedicado netamente a formación. Entonces son ingenieras, pero que están dando clases normalmente en universidades. Están dando clases de los conocimientos que tienen a otras personas que se van a graduar de ingeniería. Y así te podría estar contando todo el día de lo flexible que es esta carrera. Entonces, realmente yo personalmente no hubiera estudiado otra cosa porque es la carrera que más me ha llenado personal y profesionalmente. Y pues que no hay otra cosa que me guste. A mí me gusta. De hecho, mira, bueno, te voy a decir, voy a ser sincera en este punto. Yo me acuerdo que quería estudiar entre medicina o ingeniería, que son, vamos, diferentes completamente. Pero al final me decanté porque me gustaba. Yo, bueno, era buena en varias áreas, pero realmente no sabía, entonces, o medicina o ingeniería. Y al final me decanté por la ingeniería porque realmente un médico, ¿sabes?, que normalmente a qué se va a dedicar. Pero un ingeniero, claro, yo no quería encasillarme en algo muy específico. Yo quería tener la oportunidad de, a medida que voy creciendo, porque a medida que vamos creciendo nos van cambiando los gustos y el mundo también está evolucionando muy rápido. Entonces tenemos que tener la capacidad, el conocimiento y la flexibilidad para poder adaptarnos a ese cambio. Claro, los gustos que tengo ahora a esta edad no son los mismos que tenía 15 años cuando escogí la carrera. ¿Vale? ¿Y cómo supiste qué ingeniería elegir? Eso fue ya lo más complicado. Porque, claro, había muchas ingeniería electrónica, automatización industrial, pero al final, claro, volviendo un poco a lo que comentaba, yo quería una carrera flexible. Entonces, por eso encontré que la ingeniería industrial era la carrera que más flexibilidad me iba a dar de cara a futuro. Y sobre todo porque iba a poder aprender de diferentes campos del conocimiento, ¿no? Tanto, sobre todo la especialidad que yo escogí en ingeniería industrial, que era organización y gestión de empresas industriales, que es la que a día de hoy pues, me ha dado todo ese background y ese conocimiento para gestionar una empresa industrial, que es la que tengo a día de hoy. Y luego me quise especializar, ya cuando estudié ingeniería industrial, y yo, pues a veces es un poco el consejo que doy, ¿no? Un poco, primero una carrera con un enfoque mucho más amplio y luego especialízate en lo que realmente ya veas que te guste mucho más. Entonces luego la carrera que estudié fue ingeniería mecánica, después de haber estudiado ingeniería industrial, porque veía que era lo que dentro del campo de la ingeniería lo que más me gustaba. ¿Que hubiera podido haber escogido otra? Sí, pero a mí lo que me gustaba en ese preciso instante y lo que quería para mi futuro era la mecánica. Y pues fue a partir de ahí, ¿no? A partir de algo un poco más amplio y con el tiempo irte especializándote. Bueno, Mariel, ha sido una charla enormemente enriquecedora. Quiero agradecerte que nos dijeras que sí cuando te lo propusimos, porque creo que tienes el perfil idóneo para un proyecto como STEM Talent Girl.
por tu trayectoria, primero por decidir, ¿no? Por querer hacerlo desde pequeñita, ¿no? De querer estudiar, por querer venir a España. Muchísimas gracias por venir a España y por venir a Asturias y porque te tengamos aquí. Y por tu perfil, tanto de ingeniera como de luego especializada en una tecnología enormemente innovadora como es la fabricación aditiva, por tu perfil como emprendedora. Yo creo que no podemos pedir nada más para tener un ejemplo como este. Y también quiero agradecerte que nos hayas hablado de esa cultura del esfuerzo, que en estos tiempos parece que está un poco denostada y que creo que es fundamental para conseguir un objetivo cuando quieres realmente lograrlo. Así que un fuerte aplauso. Gracias a vosotros. Bueno, yo para terminar, las gracias, más bien quiero darosla a vosotras y a los padres también que estáis aquí, por haber venido y por tener esas ganas de saber qué se puede hacer o qué están haciendo las chicas hoy en día y esas ganas de conocer, sobre todo en nuestro caso, estas carreras técnicas y a lo que nos dedicamos. Y a vosotros por organizar las jornadas. Yo esta oportunidad no la tuve. ¿Qué más me hubiera encantado? Tener a alguien que me dijera, o sea, pues yo hice esto, esto y esto, y estoy en este punto por toda esta trayectoria que llevo. Yo eso también lo hubiera agradecido. Así que aprovechar las oportunidades que tenéis y de verdad mirar la brecha que tenemos, las necesidades de esas profesiones que tenemos de chicas y lanzaros a la piscina a estudiar una carrera técnica, que la verdad nos lo pasamos estupendamente bien. Gracias. Gracias, María.